Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo, Señor, te damos la gloria, la honra, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración, Rey soberano, Rey amado, Rey de misericordia. Y venimos humillados a tus pies, Señor Jesucristo, reconociendo, Señor, nuestra necesidad y dependencia de ti. Reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Ilumínanos y guíanos con tu Santo Espíritu. Derrama de tu gloria y de tu misericordia en medio nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quedamos en las manos del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu de Dios que glorifique al Padre, al Hijo, para que sea el Espíritu de Dios revelándose, manifestándose a cada uno de nosotros en Jesucristo el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy voy a compartir la palabra de Dios que le he titulado La bondad de la misericordia. La bondad de la misericordia. Misericordia es la bondad de Dios ejercida hacia los que están en aflicción y angustia. Esto es misericordia. Cuando ese atributo de Dios, uno de los tantos atributos de Dios, que es bondad, ese atributo de la bondad de Dios se manifiesta, se ejerce sobre hombres y mujeres que están en aflicción, que están en angustia. Hermano, ¿y qué más aflicción que llevar una vida de incredulidad? Una vida apartada de Dios. Eso es aflicción. En angustia, cuando esa bondad de Dios se ejerce, se manifiesta, entonces a eso le llamamos la misericordia. Al recibir la misericordia de Dios, el recibir la misericordia de Dios no depende del esfuerzo o la voluntad humana. Es un acto de la voluntad divina. Vamos al Salmo 127:1. Salmo 127:1. ¿Llegamos? Amén. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí en este versículo 1 del Salmo 127 vemos lo que es la obra de Dios, la misericordia de Dios. Si las personas que trabajan construyendo, edificando la casa pueden tener el don, el talento, puede ser el ingeniero, el arquitecto, el maestro más versátil, con más habilidad, pero si el Señor no trabaja edificando la casa, eso es en vano, dice la Escritura. En vano trabajan los que la edifican si el Señor mismo no está edificando. Si el Señor no está edificando la casa de nuestro hogar, de nuestra familia, en vano es nuestro esfuerzo como papá y mamá. Es en vano, porque es con la ayuda del Señor que trabajamos para edificar. Pero también nos dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos estar vigilantes, podemos luchar en nuestras fuerzas, pero si no es Dios el que está vigilante, si no es Dios el que está presto, si no es Dios el que está allí en medio nuestro, hermano, de nada sirve nuestro velar, de nada sirve nuestro esfuerzo. Ahora vamos a Romanos 9, 15 al 16. Romanos 9, 15 al 16. Y dice así: pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Está hablando Dios. ¿De quién tiene misericordia el Señor? De quien Él quiere tener misericordia. No es por mérito humano, no es por esfuerzo humano, es por designio de Dios. A eso se le llama la soberanía del Señor. Él es el alfarero celestial.
y somos barro en sus manos. Y cuando el profeta fue a la casa del alfarero, el alfarero estaba allí en la rueda trabajando para hacer una vasija. Pero haciendo esta vasija, trabajando el barro, moldeando el barro, ¿sabe qué hizo el alfarero? Deshizo el barro, lo deshizo. No siguió haciendo la vasija, la deshizo. Y luego con ese mismo barro, con ese mismo material, él vuelve y empieza a trabajar y moldea y hace una nueva vasija. Y el Señor dice: para que sepas que yo tengo el poder de hacer, pero también tengo el poder de deshacer. O sea que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Eso es lo que nos dice aquí el libro de Romanos 9, 15 al 16. Y vamos a estudiar por la palabra del Señor cómo personas que no calificaban para nada, no calificaban absolutamente para nada, ni para ejercer liderazgo, no calificaban para recibir un milagro de Dios, y no calificaban para ser perdonados y recibir la salvación. No calificaban, no había mérito en ellos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Vamos a ver el primero de ellos, Gedeón. La misericordia de Dios transforma vidas sin rumbo, sin dirección, vidas inertes en vidas con un propósito. Vamos a Jueces capítulo 6, versículos 11 al 18. Jueces 6, 11 al 18. Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sigamos allí con el versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Yo no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Bueno, aquí vemos a Gedeón, un hombre que Dios llama al liderazgo. Pero este hombre no tiene ninguna capacidad, no tiene la habilidad de liderar. Si usted pensaba en levantar un líder en medio del pueblo de Israel cuando estaban siendo totalmente golpeados, robados por los madianitas, usted y yo, hermanos, no hubiéramos llamado a Gedeón. Era el último de la fila y de último lo hubiéramos dejado. Tenga la plena seguridad. No calificaba. Pero el que elige no es el hombre, sino el que elige. ¿Quién es? Es Dios. El que elige es Dios. Por eso yo aquí, hermano,
permito que la gente pueda servir al Señor de corazón y que Dios me guarde y me libre de impedir o de estorbar, conforme a los parámetros de Dios, claro está, lo que Dios quiera hacer en cada hombre y en cada mujer. Porque yo sé que el llamado viene de parte de ¿quién? De parte de Dios y no de parte de los hombres. Mire, hombres y mujeres llenos de temor y debilidades, al ser impactados por la misericordia de Dios, se convierten en personas marcadas con una asignación divina. Miremos a Gedeón. ¿Quién era Gedeón? ¿Y por qué te digo yo que para nosotros era el último de la lista para llamarlo a liderar y de último lo hubiéramos dejado? Nunca hubiéramos pensado en Gedeón, pero Dios sí. ¿Y por qué Gedeón no calificaba? Mire lo que dice el versículo 11. Ahí está en la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando usted y yo escondemos algo, es porque no queremos que venga una persona y se lo robe. Y no se lo quite. Por eso se esconde. ¿Qué era lo que estaba pasando por este tiempo? Los madianitas, los hombres de Madián, eran opresores del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Eran opresores. Si usted y yo notamos, aquí Gedeón está sacudiendo el trigo, pero no lo está haciendo a la vista de las personas, no lo está haciendo allí en el campo de trigo. No, ¿dónde está sacudiendo Gedeón el trigo? Lo está haciendo en el lagar. ¿Qué es un lagar? Una especie de como de piscina. Esa piscina tiene una inclinación que sirve para que las uvas pisadas en ese lugar, esa inclinación la lleva a un desagüe, y ese desagüe la lleva a unos baldes hoy día, a unas vasijas, y de allí se toma para hacer lo que es el vino. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo este hombre Gedeón? Era en ese lagar tipo piscina, estaba allí escondido. Si hay una persona que está en una piscina vacía y está allí agachada, usted a la distancia ve esa piscina y usted no va a ver a esa persona, porque la persona está escondida en ese lagar. O sea que el lagar era un escondite para él. ¿Y por qué se escondía? Porque no quería que los madianitas vieran de que él estaba cosechando y estaba sacudiendo el trigo, porque si no se venían y se lo robaban. ¿Qué era lo que tenía Gedeón? Era un hombre lleno de temor y de miedos. Era un hombre de temor y de miedos. Estaba asustado, era temeroso, era miedoso. ¿A quién le tenía temor y miedo Gedeón? A los madianitas. A los madianitas que veían y venían y acababan con todo. Eso eran como una plaga de langostas, mi amado, que llegaban cuando el pueblo de Israel tenía la cosecha de la uva, del trigo, de la cosecha, hermano, y venían y se robaban todo y acababan con todo. Es más, entraban a la casa de los judíos y miraban qué había en la nevera y se robaban hasta la hielera. Arrasaban con todo. Entonces, por esto, Gedeón era un hombre lleno de temor y de miedos. Gedeón era un hombre que cuestionaba a Dios. Y uno va a decir: ay, ese Gedeón, ¿cómo va a hacer eso? Pues yo creo que en cada uno de nosotros hay un Gedeón que en algún momento hemos cuestionado a Dios. No que le hayamos preguntado, que una cosa es preguntar, lo cual es válido, y otra cosa es cuestionar a Dios. Gedeón no preguntaba, Gedeón cuestionaba a Dios. ¿Dónde nos enseña eso?
versículos 14 y 15, dice así. Perdón, 12 y 13. 12 y 13. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor Jehová, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mire que fue un hombre que cuestionó a Dios. Cuando Dios lo llamó, lo que hizo fue cuestionarlo. Él no dijo: ay Señor, gloria a Dios, estaba orando, Señor, para que te fijaras en mí y me hicieras este llamado, papá Dios, gracias. No, él no está así. Cuando Dios lo llama a él, dice: tú me estás llamando a mí, ahora tú te vienes a aparecer. ¿Cómo ha pasado, no? Que los padres dejan abandonado a sus hijos. A esa mujer le tocó que lavar ropas, hacer aseo en casas, levantar esos hijos, 2, 3, 1, el que hayan dejado. ¿Y sabe qué ha pasado con esas mujeres? ¿Sabe qué han hecho? ¿Sabe qué han hecho esas mujeres? Los han sacado adelante. Porque para personas berracas, ¿sabe quién? Las mujeres. Sí, señor. Así es, hermano. ¿Qué hace un hombre cuando la mujer lo abandona por cualquier circunstancia? No vamos a entrar en detalles. O se va o partió, bueno, en fin, se fue. Le dijo: mi amor, tranquilo que yo voy para España y a los 3 meses vengo por usted. Hace 4 años y ni siquiera manda un girito. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Qué hace con esos 2, 3 hijos? O así sea uno solo. ¿Qué hace con ese hombre? ¿Qué hace ese hombre con ese muchacho o con los muchachos? ¿Qué hace? ¿Para dónde va? ¿Para dónde la mamá? Seguro. Uno va y me meto allí. Uno iría es para donde la mamá. ¿Qué más hace uno? Las mujeres no, las mujeres solas. Solas, eso sí, con la bendición de Dios, pero sacan esos muchachos adelante. ¿Cómo? No sé, pero lo sacan adelante, hermano. Eso es tremendo. Es que Dios no deja desamparado ¿a quién? A nadie, hermano. Dios es maravilloso. Este hombre, Gedeón, lo está llamando Dios. Dios se le revela. Dios se le revela a Gedeón y lo llama. Tengo un llamado especial para ti, Gedeón. Le dice: ¿dónde está? ¿Dónde está? El ejemplo de la mujer que levantó sus hijos solo, y cuando ya el muchacho tiene 20, 22, 25, que ya tiene buen carro, tiene buena moto, ya gana buen salario, ahorita sí aparece. Ahora sí aparece. Entonces le dice: ¿y usted dónde estaba cuando ellos te necesitaban? Eso fue lo que hizo Gedeón, cuestionar a Dios. Usted ahorita me viene a llamar, ¿y usted dónde estaba? Si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, cuestionó a Dios echándole la culpa de la situación que estaba viviendo. Él no le echa la culpa a los madianitas, sino que se la echa ¿a quién? A Dios, el que menos tenía que ver en el asunto y el que se reveló para ayudarles. A ese que les iba a ayudar fue que le echaron la culpa. Cuando vemos la sociedad actual que vivimos, que en principios y valores está patas arriba, que alguien viola a un niño indefenso, entonces muchos que dicen a los cristianos, a nosotros: a ver, ¿dónde está qué? ¿Dónde está su Dios? ¿Y dónde está el Señor que es bueno y que no guarda y protege a esos pobres niños? Sí aparecen, pero para echarle la culpa a Dios. ¿Sabe qué demuestra la sociedad actual en que vivimos? ¿Sabe qué demuestra? Ausencia de Dios. Y ayer evangelizando me topé con un hombre muy letrado, muy filósofo. Pues ¿de dónde era?
llegué a donde era. Entonces él me hablaba de su filosofía y de esto y de lo otro y por aquí y por allá. Y llegamos a ese tema. ¿Y a dónde está Dios? Y yo le decía, lo que demuestra la sociedad actual es la ausencia de Dios. Porque le decía, sacamos a Dios del jardín, hoy día el jardín, ¿no? Antes era la guardería, ahorita es el jardín. Sacamos a Dios de las escuelas, sacamos a Dios de los colegios y de las universidades, ni se diga. Y nos amparamos que estamos en un país laico, ¿no? Esto es un país laico. Entonces no se puede hablar de Dios en las instituciones públicas porque hay que respetar, entre comillas, respetar la creencia de los demás. Pero la creencia de aquellos que dicen eso, si la enseñan. Por ejemplo, enseñan ideología de género, enseñan todos los derechos de la comunidad LGTBI, enseñan todo lo que tiene que ver con el aborto, el aborto es bueno, enseñan todo lo que tiene que ver con la eutanasia y le enseñan ateísmo a nuestros hijos. ¿Ateísmo en dónde? Sí, señor. Cuando se les enseñan a nuestros hijos todo lo que tiene que ver con el marxismo, con Federico Nietzsche y toda esa gente filósofa, se les está enseñando ateísmo a nuestros hijos porque no hay nada más ateo que el marxismo. No hay nada más antife y antidios que el marxismo. Se le enseña ateísmo. Pero si vamos a orar para que entren antes de ingresar al salón de clase, eso ya no se puede hacer. Y si en la materia de religión se les va a enseñar los 10 mandamientos, se les enseña a Dios, tampoco se puede hacer. Pero si llevan show de drag queens a los niños en las escuelas y en los jardines, y eso sí está bien. Hermano, como dijo un presidente famoso en el mundo entero, es que hasta nos quieren robar la creencia de la fe en Dios, hasta eso nos quieren quitar. Pero está vencido el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Mire, Gedeón le echó la culpa ¿a quién? A Dios. Y la culpa no era de Dios. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando en el pueblo? Ausencia de Dios. Y porque había ausencia de Dios, se levantó la mano de los madianitas. Y como ellos no tenían la cobertura de Dios, los madianitas entraron y afligieron a ese pueblo. Lo robaban. Y por eso Gedeón ahí está lleno de miedo y de temor. Y ahorita cuestiona a Dios. Ahora cuestiona a Dios. Un hombre que cuestionaba al Señor. Tú eres el Dios que nos hablaron nuestros padres, que hizo maravillas y que nos sacó de Egipto venciendo la mano de Faraón. Tú eres ese Dios. ¿Y a dónde has estado? Porque mira cómo los madianitas aquí nos oprimen. Otro, ¿sabe que Gedeón era un hombre de baja autoestima? Versículos 14 y 15. Un hombre de una muy baja autoestima. Dice así: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, ¿qué dijo Gedeón? Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor llama a Gedeón y le dice: ve y salva al pueblo de Israel. Yo estoy contigo, Gedeón. Y él, cuando Dios le dice eso, ¿a quién mira Gedeón? ¿A Dios o se mira a sí mismo? Él se miró a sí mismo. Cuando Dios te llame, cuando Dios llama a alguien, el que ha sido llamado por Dios no se tiene que ver a sí mismo, tiene que ver es a quien lo llamó, al Señor. Al Señor.
Pero él no miró a quien lo llamó Gedeón, él miró fue a sí mismo. Y él dijo: Señor, tú me dices a mí que yo vaya y salve a mi pueblo, yo que estoy acá escondido, temblando del miedo y del susto tan berraco que tengo. Que me dice Madi, yo salgo corriendo. Tú me dices que yo vaya y salve a Israel. Si mi familia es pobre, ¿en dónde? En Manasés. Y dentro de esa familia, que es la más pobre, en la tribu de Manasés, él dice: yo soy el menor. Dentro de la familia más pobre, yo soy el menor, o sea, el menos insignificante de mi familia. O sea, mi familia no es nada en la tribu de Manasés, pero mi familia, que no es nada, yo soy el menos nada. ¿Cuál era el concepto que tenía Gedeón de sí mismo? Una baja autoestima. Y muchas veces los países como el nuestro, que es tercermundista, no somos los países potencia. En ocasiones, porque venimos, hermano, donde la mayoría de personas es pobre, entonces venimos y tenemos esa mentalidad de pobreza no solamente económica, sino de pobreza ¿qué? Mental. Entonces creemos que no, somos pobres, arrancados, arruinados, y así vamos a tener que ser. Entonces tenemos una mentalidad pobre. Y no, mentiroso el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene al Señor, y en Dios somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes. Usted no es cualquier cosa. ¿Usted sabe cuánto vale usted? Usted vale el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hermano, usted vale lo que no se imagina. Pero se lo estoy enseñando. Usted no es cualquier cosa. No se deje amilanar y no permita que usted mismo se menosprecie, porque tal vez es de escasos recursos económicos, porque tal vez no es de un barrio estrato 6, y no tiene nada de malo vivir en un barrio estrato 6, aclaro. Yo soy libre de resentimiento y lucha de clase, yo soy libre de todo eso. Tengo problema con eso. Gloria a Dios por los que tienen. Bendito es el Señor. ¿Y cuántos también van a tener y van a ser bendecidos por el Señor? Amén, hermano. Pues mire, aquí en medio nuestro hay personas que antes no tenían carro y ahorita tienen. Vienen de abajo, pero con la ayuda de Dios van para ¿dónde? Van para arriba. ¿Cuántos van para arriba? Amén, hermano. Sí se puede. Sí se puede. No es que los colombianitos, y nosotros mismos nos decimos colombianitos, pero no colombianitos por cariño, ¿no? Por afecto, sino como colombianitos en un término de desprecio, un diminutivo, pero que lo que hace es menospreciarnos a sí mismos. No, hermano, nuestro país es rico, nuestro país es maravilloso, nuestro país es uno de los países que tiene las mayores riquezas hídricas, o sea, de agua en el mundo. Nuestro país, si no, creo que es el primero, si no, no sale del tercero, de mayor biodiversidad en el mundo entero. ¿Usted por qué cree que van a hacer la COP 16 aquí en Cali? ¿Usted por qué cree? ¿Por qué escogieron nuestro país? ¿Por qué escogieron nuestra ciudad de Cali? Porque nuestro país es biodiverso. Eso es una riqueza maravillosa. Ahí en el centro pude ver un árbol, y de ese árbol salía una rama seca. Eso me llamó la impresión. No se lo comenté a los que estaban conmigo, pero eso me dio una enseñanza muy grande y se la quiero enseñar a usted ahorita. Un árbol bonito, frondoso, y salía una rama, un bracito, y ese bracito estaba seco. Pero en ese bracito seco, ¿sabe qué tenía allí ese bracito seco? Pegado, anidado, tenía orquídeas. Y las orquídeas son unas flores bonitas, y es nuestra flor nacional. Entonces yo me quedé impresionado, y de ahí recibí una enseñanza. Oiga, un vástago que estaba seco, moribundo allí, y de ese vástago moribundo seco están esas hermosas flores maravillosas llamadas las orquídeas. Creo que era tipo catleya, que escuché a una hermanita que dijo que era, sí, orquídeas tipo catleya. Bueno, no sabía que había catleya, pero ya hay orquídeas tipo catleya, y hay muchas más todavía. Hermano, nuestro país es una bendición. ¿Cuánto lo creen? Colombia es un país rico, Colombia es un país próspero,
Colombia es un país bendecido. Esto no es cualquier cosa. Hermano, estamos en uno de los mejores países que hay en esta tierra. ¿Usted sabe qué están haciendo muchos europeos y norteamericanos ya pensionados? ¿Usted sabe qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Se vienen a vivir a Colombia. Porque allá la pensión es en euros y entonces gastan ¿en qué? En euros. La pensión es en dólares y gastan en dólares, o sea que no les queda mucho. Pero aquí lo cambian los euros y los dólares a pesos y aquí, hermano, es grande la bendición. Pero Gedeón decía: no, nosotros somos muy pobres. Mi familia es la más pequeñita allá, es la más pequeñita en Manasés, es la más pobre. ¿Y yo qué? El menor. Mire, ¿quién era el que se llevaba la mayor bendición? El más privilegiado de la herencia. El primogénito varón. Porque esa era la cultura en esa época. Ya gracias a Dios, en Cristo Jesús todos somos iguales. Hombres y mujeres somos iguales para Dios. Hay hombres pastores, hay mujeres pastoras, hay hombres salmistas, hay mujeres salmistas. Eso es igual, eso no tiene nada que ver. En esta iglesia yo creo en que Dios usa a quien Él quiere usar, sea hombre o sea mujer, sea rico o sea pobre. Dios usa al que Él quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Yo a eso no le veo problema. Bueno, y no voy a entrar en detalles de eso porque eso ya entonces nos toca que sacar Biblia y no. Seguimos acá con el mensaje. Seguimos acá. Pero este hombre era el menor. O sea, era el que le tocaba. La herencia mayormente era para el primogénito varón y luego de allí empezaba para el segundo, para el tercero, para el cuarto. Y en este tiempo las familias, ¿cómo eran? Numéricas. No es como hoy día que tienen uno y uno dice, bueno, hasta ahí llegó. Otros dicen dos hijos y dicen, uy, demasiado, listo, ya con 2 es más que suficiente, eso ya es una montonera. En este tiempo no, eso eran 8, 10, 12, 14 hijos, no tenían problema. O sea que la bendición, la herencia se iba empezando a repartir de arriba hacia abajo. Entonces él era el menor, el de más abajo. Un hombre con una baja autoestima. Versículos 16 al 18 dice así: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Mire, este hombre es un hombre lleno de dudas. El Señor le dice: yo estaré contigo, vas a derrotar a los madianitas. Ya el Señor se le ha revelado, viene hablando con él. Qué mayor señal que el mismo Dios se le haya manifestado. No necesitaba más señales, pero él dijo: Señor, pero espérate un momentico, Dios, espérate, cálmate, ventarrón, dijo Gedeón. Apágate, abanico, que llegó la brisa, como dicen en la costa norte de Colombia. Y él le dice: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Me des qué? Señal. Y esa señal, usted sabe las señales que él puso, que no fue una, sino que fueron 2. Y él dijo: Señor, espérate un momentico. Si tú me estás hablando, Dios, entonces que este pedazo de lana quede mojado, impregnado de agua totalmente y alrededor seco. Y el Señor lo hizo así. Y luego dijo: no, ahorita al contrario, que el pedazo de lana esté totalmente seco, seco, seco y alrededor mojado, mojado, mojado. Y el Señor lo hizo. Las señales que Gedeón le puso a Dios no fueron actos de fe, para nada, no, Señor. Las señales que Gedeón le puso a Dios fueron actos de incredulidad y de duda. En lo personal, si le sirve, en lo personal, es la relación de Dios conmigo. Yo prefiero mejor las señales que Dios me va colocando en el camino y no yo poniéndole señales a Dios. Que Dios lo puede hacer y muchas veces Dios en ciertos casos lo ha hecho. Pues con Gedeón lo hizo, porque Él es el soberano y Él es el Señor. Y si Él quiere lo hace, yo no me aparto de eso. El Señor es el Señor y punto.
Pero estar colocando señales, hermano, es un tipo de manipulación a Dios. Y tómalo de Gedeón. No hay peor contexto bíblico que el de Gedeón para poder argumentar eso. Porque las señales que pidió Gedeón fueron actos de incredulidad y de duda, nunca de fe. ¿Quién era el que venía hablándole a Gedeón? ¿Sabe quién era? El ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? El ángel de Jehová era el Cristo preencarnado. Era el mismo Cristo preencarnado. Versículo 14, para explicarte un poquito esto más teológicamente. Y mirándole Jehová, ¿quién miró a Gedeón? Jehová el Señor. ¿Quién le dijo a Gedeón? El Señor Dios, o Yahweh, o Yahvé, como le quiera llamar. Le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Ahora leamos el versículo 11. Versículo 11, dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En primera instancia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que quién fue el que se le reveló a Gedeón, el ángel de Jehová. Pero en el versículo 14 nos dice: y mirándolo Jehová le dijo. ¿Qué quiere decir? Que el ángel de Jehová era el mismo Jehová Dios. Cuando usted lea el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, estudiando bien el contexto, ese era el mismo Cristo preencarnado. Y las veces que el ángel de Jehová se manifestó a una persona, a Gedeón, o al pueblo, fue en un caso de redención. O sea, para redimir al pueblo de una maldición, de una situación adversa. En esos casos el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, se revelaba a su pueblo del Antiguo Testamento, hasta que ese ángel de Jehová se hizo hombre y se encarnó y habitó entre nosotros, y ese es el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién era el que le estaba revelando aquí a Gedeón? El mismo Cristo Jesús hoy día. Sino que en este pasaje toma el nombre de ángel de Jehová, pero era el mismo Señor. ¿Qué estaba lleno Gedeón? Lleno de dudas. Sin embargo, Dios llama a Gedeón, lo capacita y le da un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Liderar al pueblo de Israel para liberarlo de la mano de los madianitas. Y lo transformó a este hombre, a Gedeón, un hombre lleno de temores y miedos, un hombre que cuestionaba a Dios, un hombre de baja autoestima, un hombre lleno de dudas. Lo transforma y hace de Gedeón un hombre esforzado, valiente y con un liderazgo asignado por Dios. Óyeme, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Porque el que te llama no es el hombre, sino que el que te llama y te escogió a ti, ¿quién fue? El Señor Dios Todopoderoso. A este hombre Dios lo llama, y a este hombre, ¿sabe qué hace Dios con este hombre? Le da la victoria, lo convierte en un estratega militar. El que estaba ya temblando, ahí aplaudiendo con las rodillas de miedo, escondido debajo del lagar, allí totalmente agachado, escondido, allí con el trigo sacudiéndolo para que no se lo robaran. Este se convirtió en un general y en un estratega militar poderoso. Vamos a verlo. Jueces 7, 20 al 25. Dice así: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón.
y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. ¿Cómo estaban ellos? Firmes, diga, para atrás, en mi fe en Cristo, ni para coger impulso. Diga, yo voy es para adelante con la ayuda del Señor. Amén. Así estaban estos soldados, firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bexita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Nectalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Manasés, la tribu de Gedeón. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Ored y Seed, y mataron a Ored en la peña de Ored, y a Seed lo mataron en el lagar de Seed. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Ored y de Seed a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Se acuerda quién era este hombre? Y ahora mire quién es Gedeón en Dios. El Señor le dice a Gedeón: es mucho el ejército que tú tienes, Gedeón. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran vencido utilizando todo el ejército, Gedeón? Hubieran dicho: no fue Dios, sino que fuimos ¿quién? Nosotros. ¿Sabe por qué le digo eso? Y se lo puedo sostener bíblicamente. Cuando el Señor se le apareció a Gedeón y le dijo lo que iba a hacer con él, que lo iba a convertir en un líder, en un general, en un estratega militar, ¿qué dijo Gedeón? ¿Y a dónde estás? ¿Y a dónde has estado? Por fin te apareciste. ¿Y a dónde estás tú, quien nuestros padres nos dijeron que nos sacaste de Egipto poderosamente? O sea, él cuestionó a Dios. Y la actitud de Gedeón no era de Gedeón solamente, sino que era de ¿quién? Del pueblo. Por lo tanto, el Señor le dice: con 300. Son muchos, con 300 solamente. Porque si les doy la victoria con todos, van a decir que fueron ustedes y no yo. Y el Señor dijo: no, mucha gente, 300 necesita solamente. Gedeón los organizó en 3 escuadrones. A esos 3 escuadrones los puso alrededor del ejército del pueblo de los madianitas, los puso alrededor. ¿Qué tenían en la mano izquierda ese ejército? ¿Qué tenía en la mano izquierda? Las teas. ¿Y qué tenían en la mano derecha? Las trompetas. Esas teas, yo le dije que tenía una antorcha, sí, una antorcha, pero dentro de una vasija de barro. Entonces, una vasija de barro con una antorcha adentro, encendida. Es de entender que estas vasijas tenían aceite, ¿no? Para que no se apagara. Y cuando sonó la trompeta, ¿qué hicieron ellos? Lo que tenían en la mano izquierda, ¿qué hicieron ellos con lo que tenían en la mano izquierda? Al mismo tiempo, tiraron esas vasijas, esas teas ardiendo, las tiraron al piso. Entonces, claro, eso sonó, eso sonó durísimo. Un estruendo muy fuerte. Y luego empezaron a tocar con la trompeta que tenían a la mano derecha. Empezaron a tocar. Si había un dormido, se despertó por ahí. Y claro, los de Madián escucharon ese estruendo y vieron que se formó un círculo de fuego alrededor de ellos. Y luego suenan las trompetas de guerra. ¿Qué dijeron los de Madián? Nos cercaron, mijo. Como decimos los vallecaucanos, pailas. Ese dicho es de acá, de nosotros. Pailas, o sea, nos acabaron. Y así fue, los acabaron. Entonces, ellos creyeron, los madianitas, que eso era un ejército innumerable y era un ejército poderoso, era un ejército que ya los cercó. Mentira, solo eran 300.
¿Y por qué digo que solo eran 300? Porque los madianitas eran miles. Miles comparado con 300. Los 300 no son nada, pero esos 300 tenían el favor de Dios. Se asustaron, huyeron, entre ellos terminaron acabando sus vidas. Y luego los príncipes de Madián, uno llamaba Ored y el otro Seed. ¿Y sabe qué le hicieron? Un pueblo que ya no era miedoso, un pueblo lleno de temor, de miedo, con baja autoestima, un pueblo que cuestionaba a Dios, un pueblo lleno de dudas e incredulidades. ¿Sabe qué hicieron este pueblo? Un ejército valiente, hermano, esforzado. Mire, no se movieron, eran firmes allí en el lugar, firmes, como los soldados de nuestro país, que son valientes y firmes. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios bendiga al ejército de Colombia. Y ahí se quedaron firmes. Al quedar firmes, entonces eso trajo ese pánico, ese temor, ese miedo a los madianitas. Allí fueron vencidos y aún hasta sus príncipes fueron dados de baja. ¿Y sabe qué hicieron estos que eran llenos de miedo y de temor, pero ahora tremendos valientes y guerreros? Aún le cortaron las cabezas a los príncipes. Mire, a nosotros esto nos va a parecer algo de horror, pero no, uno tiene que mirarlo en su contexto. En el tiempo de antes, así eran las guerras. Y si hablamos de horror, ¿usted qué cree que va a ser sí, que Dios nos guarde, ¿no? Pero eso va a pasar en algún momento. Está escrito y tiene que cumplirse la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esas bombas nucleares? Hermano, donde caiga una de esas en un lugar, eso sí va a ser de horror eso. O sea, hoy es peor que antes. Una bomba química, ¿qué hace una bomba química? Empieza los pedazos de piel a caerse. Tremendo es. Y saben que usan también bombas que traen enfermedades. Dentro de las bombas químicas están bombas que producen virus. Eso es real, o sea, eso es cosa que eso es algo que la gente sabe, o sea, eso no es secreto. Eso no es secreto. ¿De dónde salió la COVID-19? Bueno, los chinos dijeron que fue involuntariamente. Solo Dios sabe, ¿no? Solo Dios sabe si fue involuntario o no. Pero eso fue algo que produjeron en un laboratorio. Si se les zafó, pues uno piensa que sí, porque pues brutos fueran que lo dejaran salir en ellos mismos. O sea, ellos mismos los mató. Entonces dice, bueno, como que aparentemente tienen razón, pero solo Dios sabe si fue así o no. Hay bombas químicas. Hay bombas químicas que producen virus. Y los virus que producen enfermedades. Y las enfermedades que producen muerte. Muerte. Bueno, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. La resurrección de Lázaro, vámonos para la resurrección de Lázaro. Mire, la misericordia de Dios, ingeniero, opera milagros portentosos en favor de aquellos que aún dudan del poder de Cristo. Ahora, esto no es una apología a la incredulidad, no, por el contrario. Estoy exaltando la soberanía y la grandeza de Dios, que es diferente. Porque para un pueblo de fe son los que están en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso a los hombres y mujeres de fe en este lugar. Gloria a Dios. Entonces, esta enseñanza no es una apología a la incredulidad, no, es una apología y en defensa de la soberanía, la grandeza y de lo que vengo hablando, de la misericordia de Dios. Juan 11, 38 al 44. La misericordia de Dios opera milagros portentosos en favor de aquellos que aún dudan del poder de Cristo. Juan 11, 38 al 44.
Dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Sigamos. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Quién recibió el milagro de la resurrección de Lázaro? Lázaro mismo. Pero yo le pregunto, ¿Lázaro podía tener fe para su resurrección? No. ¿Y por qué no? Porque estaba muerto. A quien Dios le derramó este milagro no tenía fe. Estaba muerto. Lázaro era un hombre que había muerto y que por su condición no podía tener fe ni hacer nada para volver a la vida. El que se va de este mundo físicamente hablando solamente vuelve si Dios lo hace. Si Dios no lo hace, no pasa nada. Y casos han pasado, ¿no? Y usted nota que siempre en esos casos el que viene hablando de Dios, que tiene una revelación especial con Dios. Tal vez no en todos los casos, pero en la mayoría sí. Y en la mayoría, ahí yo creo que sí, en la mayoría, muchos lo que hacen es luego consagran su vida al Señor. Por esto, o sea, por una revelación de estas tan impactante de Dios en sus vidas. Aquí en la iglesia tenemos un caso de un hermano que clínicamente lo diagnosticaron médicamente, así fue. Muerte súbita, murió, quedó sin signos vitales, la maquinita ya no gestionó, ya quedó. Y cuando ellos vinieron a preparar el cuerpo del que había muerto, ¿sabe qué le había pasado? Es el hermano Elmer Serna, el papá de Betty, el esposo de la hermana Angélica. ¿Sabe qué pasó cuando vinieron a mirar de nuevo para preparar el cuerpo que había muerto? Había cobrado calor y había recobrado los signos vitales. Después que dijeron que le había dado muerte súbita. Su hermana Marta, uno dice, bueno, Lázaro no podía tener fe para su milagro porque estaba muerto. Pero es que la hermana, tremenda mujer de fe. ¿Cómo así pasa? Nuestros hijos, por la fe que tenemos en el Señor, nuestros hijos creerán y servirán a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Marta no. ¿Qué pasó con Marta? Vamos a verlo. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si el Señor le dijo si crees, es porque no creía. ¿Y por qué no creía Marta en ese milagro a favor de su hermano? Porque dijo: uy, Señor, venga. ¿Cómo que quiten la piedra, Señor? Si ya hace 4 días que murió, ya está en la sepultura. La sepultura en los tiempos bíblicos no es como hoy día, que hacen un hueco en la tierra y allí lo colocan, o la cremación. No, en ese tiempo la sepultura era una cavidad en una peña, o sea, en una piedra gigante, allí hacían una cavidad, o en la misma montaña hacían cavidades en las peñas o en las montañas, y eso lo hacían era para sepultar a las personas. Esa era la manera
de sepultar, mas no de enterrar. ¿Y a dónde estaba Lázaro? Dentro de la sepultura, y ya con una piedra encima, porque esa era la manera de tapar. No le echaban tierra encima, sino que entre varios hombres lo que hacían era mover la piedra hasta tapar el acceso a la sepultura. Y Marta dijo: Señor, ¿cómo que quiten la piedra? Tú estás loco, Señor. Si mi hermano ya hace 4 días se murió, y aparte de que se murió ya lo sepultamos, y aparte de que lo sepultamos ya le pusimos la piedra encima. O sea, ella dijo: ahí no hay nada que hacer. Pero ¿qué dijo Jesús? Quiten la piedra. Óyeme, yo te profetizo por la palabra de Dios que cosas en tu vida que estaban y veías muerta, el Señor da la orden y dice: quiten la piedra, porque lo que estaba muerto va a resucitar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Entonces, Marta, que estaba viva y que sí podía tener fe en el poder de Cristo para la resurrección de su hermano, ella también estaba llena de incredulidad. Como quien dice: el burro y el que lo arrea. ¿Así es el dicho o me equivoqué? Creo que como que así es. O como dice el otro dicho: ni raja, corazón contento. Ah, no, perdón, ni raja ni presta la hacha. Eso sí, ni raja ni presta la hacha. Ni el muerto, porque estaba muerto, tenía fe, ni su hermana, que estaba viva y que podía tener fe, tampoco tenía fe. ¿Y qué dijo el Señor? Quiten la piedra. La quitaron, y Dios dio la orden: Lázaro, venga para afuera, mío. Venga, lo invito para que nos demos allí una vueltica en el nuevo centro comercial que inauguraron aquí en Cali. Venga, que yo lo voy a llevar para allá. Lo voy a llevar a ver cine, mijo. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió vendado. Oiga, una pregunta: ¿cómo salió Lázaro si estaba vendado? ¿Cómo salió caminando? ¿Usted no se ha imaginado eso? ¿Usted no lee la Biblia y usted no como que se empelicula en la Biblia? Pues yo sí me empeliculo en la Biblia, le cuento. Entonces yo miro esto y me dice que Lázaro ven fuera, y el que estaba muerto salió envuelto en un sudario. Entonces, ¿sabe cómo caminó Lázaro? Como un pingüino. Claro, como un pingüino. Estaba acostado. El Señor le dice: levántase, o sea, resucita. Él está vivo, pero tiene las manos atadas y pues también está atado su cuerpo. Entonces él no puede moverse de una manera libre. Pero el Señor le dijo: ven fuera. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Salir. Y por él salió. Parecía un pingüino caminando, salió. Quítele las vendas. Le quitaron las vendas. Ya los muertos en ese entonces los vendaban. Le quitaron las vendas. Y el que estaba muerto resucitó. ¿Cómo se llama eso? Misericordia de Dios. ¿Había fe? No. Ni en el uno ni en el otro. Pero Dios tuvo misericordia. Amado, hay veces tenemos tiempos de debilidad y tiempos de incredulidad. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí, seamos sinceros. Como dice, hablemos las cosas a calzón quitado. Muchas veces no hemos tenido fe, y la que tenemos se ha debilitado muchas veces. Pero el Señor es tan bueno que su misericordia nos cobija y nos impacta positivamente. Y por último, el ladrón al lado de Jesús en la cruz. La misericordia de Dios trae salvación a aquellos que merecen condenación. Sí, Señor. Vamos a ver Lucas 23, 39 al 43.
Dice así. Lucas 23, 39 al 43. Yo sí soy de los que tomo agua, hermano, no sé. Dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente, ¿qué dijo este ladrón? A la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uy, hermano, tremenda bendición. De hecho, la más grande de todas las bendiciones, la salvación y la vida eterna. La misericordia de Dios trae salvación a aquellos que merecen condenación. ¿Qué era lo que merecían estos dos ladrones? ¿Qué era lo que merecían? La condenación. Y no solamente lo decían las personas, es que uno de ellos lo reconoció. Porque el ladrón no arrepentido, él estaba mirando, era por sus intereses. Dijo: tú eres pues, dice que el Cristo, el Maestro, que el Señor, pues te bájanos. O sea, él estaba pensando era en él, que el Señor lo librara a él para irse y seguir robando. Injuriaba al Señor: si tú eres el Cristo, entonces bájanos a nosotros y te baja a ti mismo, si en verdad eres el Señor, el Mesías, el Cristo. Y entonces el otro ladrón que estaba ahí escuchando lo mira así y le dice: oiga, usted sí es descarado, hermano. Usted y yo estamos acá condenados a muerte porque lo merecemos. Justamente padecemos, es lo que dice la Biblia, justamente padecemos. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Mire que él reconoce. Dice: usted, mijo, usted sí es muy descarado. Usted y yo que robamos juntos, que pertenecíamos a la misma banda de apartamenteros del barrio, que en una vuelta casi nos cogen hasta que nos agarraron. Usted y yo estamos acá porque nuestros hechos así lo merecen. Justamente padecemos. Pero este que está a nuestro lado es un hombre inocente, no ha hecho nada. Y sabemos que Jesús murió. Mire, más que matar a Jesús, no, hermano, a él no lo mataron. Él se entregó por amor de nosotros. A él no lo mataron, él se entregó. El Señor lo dijo claramente antes de morir: tengo el poder para poner la vida, o sea, para darla, y tengo el poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Dijo: yo de mí mismo la pongo. A Jesús no lo mataron. Él se entregó por amor de nosotros, que es diferente. Y él reconoce que merece estar condenado y que están allí porque eran ladrones, y esos hechos demostraban que eran merecedores de esa condenación. Sin embargo, él mira al maestro y le dice: maestro, Señor. Me imagino esa mirada de arrepentimiento, ¿no? Esa mirada de tristeza y de dolor, haber perdido su vida robando, haciendo lo malo. Pero aún en el último instante mira al maestro y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que él reconoce que Cristo es el Dios del reino. Dice tu reino. O sea, reconoce a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el enviado del Padre. Lo reconoce como el Dios y Rey del reino de los cielos.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquel que merecía condenación por sus actos y que él mismo lo reconoce, justamente padecemos. A ese, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Lo mira y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le prometió una vida, pero mucho más que una vida terrenal. Dios le prometió fue la vida eterna, la herencia en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la misericordia de Dios trae salvación a aquellos que merecen condenación. Los caminos que los seres humanos escogemos muchas veces para transitar en la vida nos llevan a la condenación, pero Dios en su infinita misericordia nos regala la salvación. Y así es. Colócate en pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, Padre. En verdad, no es por mérito nuestro. Hoy no venimos, Señor, diciendo: oh, yo tengo una gran fe, oh, yo soy muy espiritual. No, 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 no. Eso lo hacemos a un lado. Y venimos desnudos espiritualmente hablando delante de Dios, reconociendo que no es por nosotros, sino por tu infinita misericordia, en que das e impartes asignación celestial divina sobre cada uno de nosotros que somos tus hijos. Que operas, escúchame bien, Dios va a operar milagros tan grandes y poderosos que aún nuestra fe no alcanza a creerlo. Sin embargo, Dios lo hará. Acuérdate de Lázaro. Él no tenía fe para sí mismo, por su condición de muerte. Y la que podía tener fe tampoco tuvo fe. Sin embargo, el que estaba muerto resucitó. Óyeme, viene ese milagro, esa bendición de Dios, ese favor de Dios tan grande, que uno va a decir: Señor, esto no fue por mi fe. No, Señor, esto fue por ti, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres misericordioso y bondadoso por la eternidad y hasta la eternidad. No es por nosotros, es por ti. Por eso toda la gloria y la honra es tuya, Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Y aún la misericordia de Dios nos da perdón de pecados, salvación y vida eterna a los que merecíamos condenación. Así pasó con el ladrón. El ladrón que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ese ladrón que reconoció que justamente padecía, ese ladrón, a ese ladrón el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi amado, y cuando el Señor nos llame a nosotros, ¿sabe a quién vamos a ver y abrazar en el reino de los cielos? ¿Sabes a quién vamos a abrazar? Al ladrón arrepentido, que ya no es ladrón, que es salvo. Y lo vamos a abrazar y le diremos: óigame, usted fue el que salvó a última hora. Y él va a decir: sí, porque la misericordia de Dios es muy grande. Y lo mismo aplica para nosotros. Somos salvos y Dios nos ha llamado y Dios ha puesto su mirada en nosotros, y Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no por nosotros, no por la habilidad o por la destreza o por la pericia en nosotros o por la experiencia o el conocimiento. No, 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 Señor, nada de eso, nada de eso. Toda la gloria es tuya, toda la alabanza es para ti, es por ti, es por tu misericordia, la bondad de la misericordia de Dios. Y sobre cada uno de nosotros yo pido al Señor
que derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre todos nosotros. Señor, te pedimos que derrames de tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendícenos, guárdanos. Aquellos que ya salieron de viaje de Semana Santa, bendíceles y guárdales, protégeles, llévales en bendición y protección y tráelos en bendición y protección. Aquellos que van a salir, no solamente por los que ya salieron, sino por los que van a salir, Señor, llévalos en bendición y protección y tráelos de nuevo en bendición y protección divina. Te lo pedimos, Papá Dios, bajo tu cobertura y tu bendición salen y saldrán, pero regresarán bajo la bendición y la protección divina de Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Amén y amén. Démosle un fuerte y grande aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, mi amado. El Señor me les bendiga grandemente. Bendito es el Rey. Veo que todos conocidos. Recuerde, este martes no hay discipulado. Entonces los del discipulado del martes, venga el miércoles. El miércoles, como es Semana Santa, quiero recordarle, este miércoles celebramos la cena del Señor Jesucristo, este miércoles.